Soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando cuántos delitos puede desvelar una investigación. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apoya directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de los horribles crímenes de David Fuller, Wendy Neal, Caroline Pierce y las víctimas de los hospitales. Wendy Neal nació en 1962. Sus padres, Pamela y Bill Neal, la criaron junto con sus hermanos Jane y Phil en un hogar familiar en Tonbridge, Inglaterra. Wendy fue descrita como una chica alegre, hermosa, generosa, cariñosa, amable y divertida. No se tiene muchos datos sobre su vida, se sabe que terminó sus estudios, no tengo claro si fue a la universidad, lo que sí es un hecho es que en sus 20 se casó, pero lamentablemente la relación no funcionó y se separaron. La ruptura fue algo muy fuerte para Wendy, ya que uno de sus grandes sueños era casarse y formar una familia. Luego de esto, se mudó a vivir sola en un departamento en la ciudad de Royal Tunbridge Wells. Allí consiguió trabajo en una tienda de fotografía llamada Super Snaps. Con el tiempo se acostumbró a vivir sola, era muy trabajadora y estaba decidida a tener hijos y formar una familia. En 1985, Wendy comenzó a salir con un chico llamado Ian Plas. La relación fue por buen camino. 2 años después, en 1987, la pareja planeó un viaje a Francia, especialmente a París, donde esperaban comprometerse. Todo parecía ir bien en la vida de Wendy, trabajo estable, futuro esposo, pero lamentablemente, un día, alguien le arrebataría la vida. Para el momento de los hechos, Wendy tenía 25 años. Ahora pasemos a los horribles hechos de su muerte. El 22 de junio de 1987, Wendy asistió a su trabajo con normalidad. Terminó su turno a las 5 de la tarde, fue al banco y luego a la casa de Ian. Estuvieron juntos hasta casi las 11 de la noche. A esa hora, Ian la fue a dejar a su casa en carro. Wendy abrió la puerta de su Porsche y se despidieron a la distancia. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Al día siguiente, Wendy no se presentó a trabajar. Era inusual que ella faltara sin avisar, así que una compañera de trabajo fue enviada a su casa. La chica llegó más o menos a las 11:15 de la mañana. Golpeó, timbró, esperó unos minutos, pero no obtuvo respuesta. Regresó a su trabajo, informó a sus superiores de la situación y ellos llamaron a Pamela, la mamá de Wendy. Pamela llamó a Ian. Él estaba más cerca de donde Wendy vivía y fue a ver qué sucedía. Llegó, timbró, golpeó. Al no tener respuesta, Ian caminó alrededor del departamento y en la parte de atrás notó que había una ventana floja muy abierta, defectuosa. Él entró por esta ventana al departamento. Recuerdo que había sangre en alguna parte, no puedo decir dónde. Pude ver la cabeza de Wendy sobresaliendo de la parte superior de la cobija. El resto de su cuerpo estaba cubierto por la cobija. Me acerqué y le acaricié la cabeza primero. Levanté la cobija hasta los hombros. Ella estaba acostada sobre su lado izquierdo y de cara a la pared. Comentario de Ian. Wendy estaba desnuda. Ian intentó despertarla, pero ella no respiraba. De inmediato fue por ayuda. Pero Ian no pudo salir por la puerta principal porque esta estaba puesta seguro y no encontró las llaves por ningún lugar, así que tuvo que salir por la misma ventana defectuosa que había entrado. Ian corrió a toda velocidad hasta una estación de bomberos. Allí pidió ayuda. De inmediato las autoridades fueron al lugar. Se determinó que Wendy había sido golpeada y abusada sexualmente. Se encontraron rastros de semen en su cuerpo y en la cobija de dormir. No se encontró rastro de entrada forzada, así que la policía especuló que el criminal había entrado por la misma ventana que Ian entró. Después de analizar la escena del crimen, los forenses hallaron una huella digital ensangrentada y otra huella digital en una blusa de Wendy. Esta no pertenecía a Wendy ni a Ian, es decir, era la huella del criminal. También determinaron que faltaban las llaves y el diario de Wendy. La autopsia determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento. Además, después de fallecer, Wendy había sido de nuevo abusada.
Las autoridades interrogaron a los vecinos, pero nadie había escuchado algo extraño la noche del crimen. Lo que sí, algunas personas aseguraron que vieron a un hombre mirando a través de la ventana de la casa de Wendy la noche que ella murió, pero no lograron identificarlo. Aunque compararon la huella digital con su base de datos e invirtieron mucho tiempo y dinero en la investigación, el caso llegó a un punto muerto y se estancó. Ian, el novio de Wendy, se sintió muy culpable por su muerte. Si tan solo le hubiera insistido para que se quedara en su casa, o si él se hubiera quedado a pasar la noche en la casa de ella, las cosas serían distintas. Por su lado, los padres de Wendy sufrieron muchísimo la pérdida de su hija. Pamela desarrolló un temor a salir afuera de su casa. Se asustaba frenéticamente si un hombre desconocido se acercaba mucho a ella y también tenía problemas para dormir. La vida continuó a lo largo de los años, pero esto siempre estuvo conmigo. Siempre colocaba cosas en las ventanas para poder oír si la gente entraba por ellas. El asesinato de Wendy arruinó mi vida. Comentario de Pamela. 5 meses después del asesinato de Wendy, una chica que vivía a una sola milla de distancia desaparecería. Caroline Pierce nació en 1967. No se tiene muchos datos sobre su vida. Katrina, su madre, la describió como una adolescente típica. Atravesó su etapa rebelde y se mudó a vivir sola en Royal Tunbridge Wells. Su madre vivía en otra ciudad y Caroline mantenía contacto esporádico con ella. Después de mudarse consiguió trabajo en Buster Brown's, un popular restaurante de la zona. Con el tiempo, Caroline hizo algunos amigos, salían de fiesta, tenía una vida activa, socializaba, le gustaba la música y era una chica muy carismática. En octubre de 1987, sus vecinos le informaron que habían visto a un hombre sospechoso merodeando por su puerta y viendo a través de las persianas de su ventana. Cuando un vecino le dijo que volvió a ver a este hombre más o menos a las 11 de la noche y cuando lo confrontó el hombre salió huyendo, Caroline se asustó mucho y se preocupó. Mandó a colocar seguros en las ventanas de su departamento y denunció la situación a la policía. También le contó la situación a sus amigos y a su exnovio, y cuando ella regresaba tarde a casa, intentaba siempre regresar acompañada. Para noviembre de 1987, Caroline tenía 20 años. Su relación con su madre había mejorado y acordaron verse para almorzar un día, pero lamentablemente su madre no la volvería a ver con vida. Ahora pasemos a los horribles hechos de su muerte. El 24 de noviembre de 1987, Caroline salió de fiesta con algunos amigos. Alrededor de medianoche se despidió y tomó un taxi para su casa. El taxi la dejó en su puerta y el taxista fue la última persona que la vio con vida. Al día siguiente, Caroline no apareció en su trabajo y nadie logró contactarla. Se levantó una denuncia de desaparición, pero se hizo poco en este caso. 3 semanas después, el 15 de diciembre, un trabajador agrícola se encontraba en un tractor trabajando en unas tierras de cultivo en Romney Marsh, en la costa sur, cuando observó el cuerpo de una mujer desnuda en el agua. Las autoridades de inmediato fueron enviadas al lugar. La víctima solo vestía medias y estaba claro que había sido abusada sexualmente. No se encontró ninguna pertenencia que ayudara a su identificación, pero rápidamente la víctima fue comparada con los registros de personas desaparecidas de la zona y la madre de Caroline fue llamada para identificar el cuerpo. Nunca olvidaré correr por Kent teniendo que identificar el cuerpo dañado de mi propia carne y sangre. Las imágenes de ver a mi hija de esa manera se repiten una y otra vez en mi mente. Ella debe haber estado absolutamente aterrorizada. Comentario de Katrina, madre de Caroline. La autopsia determinó que Caroline había sido abusada. Su causa de muerte fue estrangulamiento. En las medias que llevaba puesta se recuperó semen de su atacante. Las autoridades entrevistaron a amigos de Caroline, vecinos, y supieron de la existencia de este hombre sospechoso que vigilaba su casa, pero nadie pudo dar una descripción útil de este sospechoso. Los vecinos dijeron que la noche que Caroline desapareció, ellos escucharon gritos en la calle, pero cuando salieron a ver qué sucedía, no había nadie. Se cree que el criminal la estuvo esperando escondido y la atacó mientras ingresaba a su casa. Desde el comienzo, se estableció que podía tratarse de la misma persona que le arrebató la vida a Wendy. Ambas mujeres vivían en la misma zona, tenían heridas similares, habían sido abusadas sexualmente y sus causas de muerte fueron estrangulamiento.
Para ese momento, los análisis de ADN aún estaban en desarrollo, así que no se logró conectar concretamente ambos casos, pero se creía que se trataba del mismo hombre. Se investigó, se siguieron algunas pistas, pero no tenían alguna evidencia concreta con la cual trabajar, así que con el tiempo el caso se estancó. Los padres de las víctimas mantuvieron su distancia de los medios y con el pasar de los años realizaron algunos llamamientos. En 1999, en Reino Unido, se creó la primera base de datos de ADN de criminales. Varias muestras de casos sin resolver fueron comparadas en busca de alguna coincidencia. Las muestras de los casos de Wendy y Caroline también pasaron por este proceso, pero no hubo coincidencias. Con el pasar de los años, ambos casos llegaron a ser conocidos como los asesinatos de Bedside, los asesinatos del dormitorio. Aparecieron en diferentes programas de televisión como la BBC o Crime Watch, pero lamentablemente nadie se contactó con información. Bill y Pamela Nell dieron entrevistas en los aniversarios 25 y 30 de la muerte de su hija y dijeron que temían morir sin ver al criminal tras las rejas. En el 2007 se realizó una nueva revisión al caso y se elaboró un perfil del criminal. Se determinó que el hombre era de la zona, quizás había vivido o trabajado allí, tenía conocimiento local de las calles, ya que se movió sin que muchas personas lo vieran. Lo más seguro es que para el momento de los crímenes, este hombre era joven y ocultaba su verdadera naturaleza a su familia y amigos. Un día alguien tocará esa puerta y dirá: «Lo hemos atrapado», y habrá una celebración. Por Dios que la habrá, especialmente porque hemos esperado mucho tiempo. Comentario de Bill, padre de Wendy. 5 años después, en el 2012, con la nueva tecnología disponible, se logró vincular exitosamente el ADN de ambos casos. Las autoridades estaban en lo correcto. El mismo hombre había asesinado a Wendy y a Caroline. Con el pasar de los años, regularmente se comparaban las muestras de ADN con la base actualizada de criminales, pero no se dieron coincidencias. Lamentablemente, en el 2017, Bill, el padre de Wendy, falleció. Pamela y sus hijos dieron la noticia a los medios y dijeron que él se fue muy decepcionado y dolido de no haber visto al asesino de su hija tras las rejas. Después de 33 años, en el 2019, las nuevas autoridades encargadas de estos casos decidieron aplicar la técnica del ADN familiar. Esta técnica ya la hemos visto en diferentes casos de mi canal, en donde el ADN de un sospechoso se sube a una base de datos y se espera tener, por más pequeña que sea, una coincidencia con un pariente, así sea lejano. Partir de este pariente investigando su árbol genealógico y así llegar al criminal. De esta forma, lograron encontrar un ADN familiar en la base de datos de criminales. Se investigó a esta persona y al poco tiempo la policía llegó a tener a un sospechoso, David Fuller. Ahora hablemos un poco de este hombre. David Fuller nació el 4 de septiembre de 1954, creció en Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra. Fue descrito como un chico tranquilo, amigable, caballeroso y trabajador. Entre sus hobbies estaba el ciclismo, la observación de aves y la fotografía. En 1973 y en 1977 fue encontrado culpable de una serie de robos. David irrumpía en casas a través de las ventanas traseras, pero nunca cumplió condena en la cárcel. En 1985, David fue fotógrafo no oficial de la banda de rock londinense Cutting Crew y lo siguió de gira con su segunda esposa. En 1989, David consiguió trabajo como personal de mantenimiento en el Hospital Kent and Sussex. Trabajó allí hasta su cierre en septiembre de 2011. Luego fue trasladado al Hospital Tunbridge Wells en Pembury. A lo largo de su vida, se casó 3 veces y tuvo 4 hijos. Se sabe que al menos tuvo unas 2 aventuras, una de ellas con una enfermera de donde trabajaba. La policía consideró a David un fuerte sospechoso, ya que era el hermano de la persona con la que se dio la coincidencia de ADN y David había vivido por un tiempo en la misma calle de Wendy y Caroline. En el 2020, David tenía 66 años, continuaba trabajando en el hospital de Tunbridge Wells y vivía con su tercera esposa e hijo adolescente. El 3 de diciembre de 2020, las autoridades fueron a su casa. We're from Kent Police and we're investigating the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Okay? As part of that investigation, you've been linked as a suspect, both geographically and forensically. Okay? If you listen to what my colleague's going to say to you. All right, David.
You're under arrest on suspicion of the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Do you understand? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention, when questioned, something which you later lie in court. Anything you do say may be given in evidence. You are being arrested to secure and preserve evidence by means of questioning, so we can conduct searches, so forensic samples can be obtained, and to prevent your disappearance. Do you understand? Okay. David negó conocer a Wendy o a Caroline, pero de todas maneras la policía lo arrestó y tomó una muestra de ADN. Mientras esperaban los resultados del ADN, la policía registró su casa. Encontraron sobres de Super Snaps de la década de los 80 que lo vinculaban con la tienda donde Wendy trabajaba. También se encontró una entrada en su diario que mostraba que había visitado el restaurante Buster Brown's donde trabajaba Caroline. La policía estaba segura de que tenían el criminal y lo confirmaron con los resultados del análisis de ADN. Este coincidía al 100% con el ADN del criminal. También sus huellas dactilares coincidieron con las encontradas en la escena del crimen de Wendy. Además, en una fotografía de 1987, él apareció usando unos zapatos en donde se apreciaba la huella de los zapatos. Esta huella coincidía con un patrón de sangre encontrado en la escena del crimen de Wendy. Uno podría pensar que con todo esto la investigación había terminado, pero solo era un cuarto del iceberg, ya que mientras registraban su casa, la policía encontró 4 discos duros escondidos detrás de un mueble de un armario. Aquí lo pueden ver. Lo que voy a decir a continuación es muy fuerte, así que tómenselo con cuidado. En estos discos duros se encontraron fotografías y videos que David se había tomado a sí mismo mientras abusaba sexualmente de mujeres recién fallecidas en las morgues de los hospitales donde había trabajado. En total se hallaron 818.051 imágenes y 504 videos. Este aterrador descubrimiento dejó sin palabras a los encargados del caso y de inmediato comenzaron una investigación para determinar cómo David había logrado cometer todos estos abusos mientras supuestamente trabajaba. Descubrieron que aunque la morgue sí contaba con cámaras de seguridad, la parte de las autopsias no tenía cámaras. Esta es una práctica usual, ya que no se colocan cámaras para preservar la dignidad de las personas. David pudo cometer sus crímenes ya que contaba con una tarjeta magnética que le permitía entrar a cualquier lugar del hospital a realizar sus labores de limpieza o mantenimiento. En un solo año, David había entrado a la morgue 444 veces y ningún superior notó esto. David cometió sus crímenes en horario de trabajo y nadie notó su extraño comportamiento. Las autoridades se preguntaban por qué se permitía a alguien que era solo un subcontratista entrar y salir de la morgue a todas horas del día sin tener ninguna supervisión. Se determinó que David había registrado 101 abusos. Las grabaciones eran tan claras que la policía llegó a identificar a víctimas con tan solo pausar el video y leer la información de la etiqueta del cuerpo. Además, se encontró una libreta en donde David escribió la mayoría de los nombres de sus víctimas. Más de 80 víctimas fueron identificadas, entre ellas la más joven, una niña de tan solo 9 años, 2 jóvenes de 16 años y una mujer mayor de 100 años. Cabe recalcar que en el disco duro también se encontró PORNJ, ya saben estas palabras que no puedo decirlas porque si no YouTube me banea. David confesó estos horribles crímenes. Dijo que seleccionaba a sus víctimas consultando un libro de defunciones y que evitaba a mujeres que habían fallecido por infecciones o algún virus. Dio pocos detalles y se negó a hablar más de este tema. Aunque admitió estos crímenes, él continuó manteniendo su inocencia en los asesinatos de Wendy y Caroline. No estoy loco, es posible que tenga algún tipo de problema residual de personalidad y ya sabes, he pasado por una vida completamente casi cristiana y una vida más mortal al mismo tiempo, sin cruces, son solo 2 personalidades distintas. Comentario de David en el interrogatorio. La parte más difícil para las autoridades fue informar a las familias de las víctimas. ¿Cómo les explicas que su ser querido fue ultrajado después de fallecer? Fue una situación muy compleja y difícil de transmitir. Las familias recibieron la noticia con incredulidad, dolor. No podían creer que el sistema les hubiera fallado de forma tan horrible. El juicio contra David comenzó el 1 de noviembre de 2021.
Él mantuvo su inocencia sobre los asesinatos, pero 3 días después admitió los crímenes, pero alegó responsabilidad disminuida porque supuestamente padecía una anomalía mental en ese momento. En el juicio no mostró remordimiento. En octubre se le agregaron 16 delitos adicionales cometidos en las morgues de los hospitales donde había trabajado. En diciembre, David fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Wendy y Caroline. A esta condena se le sumó 12 años más por los delitos mortorios. A las familias de sus víctimas las han mancillado y robado la memoria. Se las ha dejado en un lugar oscuro. Han expresado la indignación y la repulsión que las mujeres de las que usted abusó habrían sentido al verlas objetivadas. Comentario de la jueza a cargo. El dolor y el malestar emocional atravesaron mi cuerpo como un cuchillo. David, quiero que sepas cuánto daño has causado, cómo tu comportamiento enfermizo y retorcido ha dañado a familias como la mía. Comentario de la hija de una de las víctimas. Mi bebé no podía decirle no a este sucio hombre que abusaba de su cuerpo. Me siento culpable por haberla dejado allí. No volveré a disfrutar mi vida. Este dolor antinatural y enfermizo nunca lo superaré. Comentario de la madre de la víctima de 9 años. Por su lado, las familias de Caroline y Wendy agradecieron a las autoridades por su arduo trabajo. Con las condenas, las familias tuvieron un tipo de cierre. Pamela, la madre de Wendy, lamentó que su esposo no viviera lo suficiente para ver al criminal tras las rejas. Por otro lado, la familia de David dio pocas declaraciones. Una de sus exesposas le dijo a los medios que sus hijos estaban en shock, que desconocían totalmente a su padre y estaban pasando por un momento difícil. Por último, las familias de las otras víctimas procesaron su dolor de diferentes maneras. Lamentablemente, hubo una persona a quien le afectó más que al resto y terminó con su vida. Este fue Jay Card, de 20 años. En el 2015 su madre falleció. Después de esto, él cayó en una fuerte depresión. Con la ayuda de amigos, familiares y terapia, mejoró. Con el pasar de los años, terminó su carrera, se volvió un profesional, consiguió novia, practicaba fútbol y llevaba una vida amena. En el 2022, la policía se comunicó con Ashley, la hermana de Jay, y le informó que su madre había sido víctima de David. Ashley le dijo a la policía que no era necesario que se lo dijeran a Jay debido a su condición, pero la policía hizo caso omiso y de todas formas se lo dijo. Jay lo tomó muy mal, volvió a caer en una fuertísima depresión, se obsesionó con el tema, se obsesionó con David Fuller y terminó quitándose la vida. Si podemos sacar algo de esto, esperemos que en el futuro haya alguna reflexión sobre cómo la policía notifica a las familias sobre asuntos trágicos. Comentario de Ashley, hermana de Jay. Las acciones de Fuller fueron depravadas, repugnantes y deshumanizantes en una escala nunca antes vista en la historia jurídica. Comentario de la Fiscalía. Actualmente Jay permanece en prisión y a pesar de la ardua investigación, no se ha logrado explicar la negligencia por parte de las autoridades de los hospitales que hicieron posibles sus crímenes. Y eso fue todo sobre los horribles crímenes de David Fuller. Este caso ha sido uno de los más fuertes y repugnantes que he hecho hasta la fecha en mi canal. Me daba muchas iras e impotencia saber que este hombre pudo cometer todos estos crímenes en hospitales mientras él estaba trabajando en su horario laboral. Eso más, le pagaban por esas horas que él estaba cometiendo esos horribles crímenes. Definitivamente el sistema le falló a estas mujeres que por diferentes razones habían dejado este mundo y un monstruo profanó sus cuerpos. Por otro lado, Wendy y Caroline eran 2 mujeres con toda su vida por delante y David también les arrebató la vida. Si no hubiera sido por la ardua investigación de las autoridades que lograron identificar a David como el criminal de Wendy y Caroline, quizás nunca se hubieran descubierto sus otros crímenes. Por años, este hombre vivió en libertad, creyendo que se había salido con la suya y que nunca lo iban a atrapar. Pero afortunadamente la justicia, aunque tardó, llegó y este hombre morirá en prisión.
Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre esta investigación? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver todos mis videos. A toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo cada semana, cada año, cada mes, estoy aquí gracias a ustedes por todo su apoyo constante, por los comentarios que me dejan aquí abajo, por las recomendaciones que me dan para continuar investigando y trayéndoles casos de todas partes del mundo. Esta semana me siento mucho mejor de salud, ya no me siento bajoneada, ya no estoy para nada gripada, sigo con un poquito de tos, por eso mi voz aún está un poquito extraña, pero por el resto, vean, ya estoy 10 de 10. Esta semana tengo un viaje importantísimo, me voy a las Islas Galápagos, ¡yay! Las Islas Galápagos de acá de mi país, no sé si las conocen, así que me voy por trabajo y voy a estar corriendo para lograr sacar el video de Topsicopedia. Por favor, no me maten si es que no lo logro, pero estoy haciendo todo lo posible por investigar, escribir, grabar antes de irme y así sea editar allá en Galápagos. El problema es que si edito en Galápagos, ¿cómo subo el video? Me han dicho que allá el internet es malísimo. Pero bueno, veamos cómo las cosas fluyen. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y esta fría noche está el Pierce aquí, mi novio está acá y llevo una vida muy tranquila y feliz. Y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.